Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso de AutoCAD. Continuamos con el desarrollo del mismo. En este capítulo trataremos, sigue siendo esta fase introductoria de conocimiento del software y de sus funciones. Trataremos acerca del dibujo con precisión, que en realidad es una de las características más importantes que nos aporta el software. Recuerden que pasamos primero del dibujo asistido por computadora al diseño asistido por computadora. Y estos temas de diseño normalmente son milimétricos, por no decirlo más. Entonces, las ventajas que tiene este software son en realidad esas, que nos permite hacer dibujos exactos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es configurar las unidades de nuestro dibujo. Lo podemos hacer desde el comando unidades. Nos sale este recuadro, o bien sea desde el inicio del programa. Tenemos las ayudas al dibujo y unidades. Nos sale exactamente el mismo recuadro. O sea, lo ideal es que nos vayamos familiarizando con los comandos. Obviamente de entrada no los conocemos todos. Yo llevo bastantes años utilizando el software y quizá hay algunos que no conozco, pero la idea de los comandos es eso, facilitarnos el acceso a ellos y no tener que hacer estas rutas tan largas. Igual se los muestro porque la idea es que conozcan en general el programa. Entonces, viene con una programación predeterminada de cuatro decimales para los números. No queremos tantos decimales, lo ponemos a 2, y los grados, no tiene decimales, entonces le agregamos un decimal. Están configurados los grados que crecen en sentido antihorario. Normalmente esa es la convención que se utiliza en Latinoamérica. Creería que es pertinente que lo dejemos así. Igual para el gusto de cada quien le pueden cambiar el sentido. Y aquí vamos a cambiar las unidades de nuestro sistema. Normalmente podemos cometer, no es un error, pero a la hora de escalar, si estamos escalando un plano de un terreno, que normalmente las unidades que utilizamos son metros, pues si dibujo en milímetros puedo llegar a tener algún error en la escala. Entonces lo ideal es que configuremos el sistema en metros y el resto sí lo podemos dejar así. Pues vamos a aceptar y ya tenemos configurado nuestro sistema de unidades. Una vez definidas nuestras unidades de medida, entonces vamos a hablar un poco acerca del eje de coordenadas, que está definido en un sistema general, un sistema de coordenadas universal. Eso no significa que yo no pueda mover mi eje coordenado. ¿Qué pasa? Que como yo tengo mi eje coordenado, si ya empecé a hacer un dibujo, está referenciado con respecto a ese eje, entonces debo tener esa precaución. Yo recomiendo, lo ideal es que no se mueva, pero sin embargo lo enseño porque es importante saberlo y en algún momento podemos requerir desplazarlo, entonces que sepamos que la opción existe. Podemos volverlo a modificar a su posición inicial simplemente deshaciendo. Aquí está el comando deshacer, como en otros programas de Microsoft y este tipo de software. Entonces simplemente deshaciendo volvemos allí a esa posición. La forma rápida de deshacer el comando que muchos deben conocer, que es control Z. Una vez tengamos referenciado simplemente con respecto a un plano cartesiano nuestro dibujo, entonces ya sabemos que podemos, que con coordenadas podemos trabajar nuestro dibujo. ¿Qué pasa? Que tenemos varias opciones para introducir coordenadas. Tenemos la opción de coordenadas cartesianas o tenemos la opción de coordenadas polares. A continuación les indicaré cómo se utiliza cada una y lo vamos a hacer utilizando el comando línea. Entonces llamamos el comando línea y como podemos ver en el cursor, en algunos pasos anteriores que he hecho he utilizado este comando. Entonces, como pueden ver, el cursor me da la opción de escribir un eje de coordenadas. Entonces podemos decirle 0 y utilizamos la coma del teclado para que nos cambie a la otra posición, que también le decimos 0,
y con eso él nos puso el punto inicial de la línea en el centro del en el origen del eje cartesiano. Ya le decimos el punto final, que si nosotros sabemos cómo estamos montando nuestro esquema, sabremos cuál es su coordenada final. Para el ejercicio le podemos dar una longitud libre que puede ser 20,20 y ahí oprimimos enter. Tenemos nuestra línea que inicia en el eje coordenado y que termina que inicia en el origen del eje coordenadas y termina en el 2020. Como pueden ver, el programa tiene, el espacio de trabajo tiene una retícula. Aquí se puede ver algo semiborrosa que está dada, dependiendo de la escala en que nos alejemos, está dada de diferentes tamaños. Si ven, si nos alejamos, el tamaño de las retículas empieza a cambiar. Si para alguien esto es molesto, aquí en esta pestaña podemos encenderlo o apagarlo. Entonces, si le molesta la rejilla, la puede apagar, pero en algún momento esto nos puede servir de referencia para saber si estamos bien o no. Entonces, si la tenemos encendida, podemos ver que si esta línea va de 0 a 20, entonces del origen a esta línea un poco más resaltada tenemos 50 unidades y nos desplazamos 20 en X y 20 en Y, que está bien dibujado. Esas son las funciones de la retícula y es importante tenerla y tenerlas claras. Estamos trabajando las coordenadas de tipo cartesiano, que también a su vez se subdividen en absolutas o relativas. El primer ejercicio que hicimos es para coordenadas absolutas. Ahora podemos hacer un ejercicio en coordenadas relativas que funciona de la siguiente manera. Simplemente llamamos de nuevo nuestro comando línea. Entonces, cuando llamamos el comando línea, tomamos el punto inicial que queramos y ya no le vamos a introducir la coordenada directamente, sino que le vamos a decir arroba, la tecla arroba, ya dependiendo de sus computadores, se puede llamar con ALGRQ, ALGR2 o AL64, ya depende del equipo. Llaman la tecla arroba e introducen el desplazamiento que va a tener a partir del punto inicial, o sea, no la coordenada absoluta con respecto al sistema cartesiano, sino el desplazamiento que tiene con respecto al punto inicial. Por ejemplo, yo quiero ir a 50-50, entonces yo no le puedo decir 50-50, sino que le tengo que decir, como ya estoy en 20, le tengo que decir 30,30. Entonces ahí llegamos al 50, a pesar de que la coordenada que le introduje fue 30-30, miren que el punto al que llegamos, si yo le digo guión bajo id, es para llamar el comando en inglés, me dice que llegamos al punto 50-50, pero ¿por qué si yo le dije 30-30? Porque partí de ya la coordenada 20 en X, 20 en Y. Si hubiera partido del 0,0, entonces no hubiese llegado hasta el 50. Esa es la diferencia entre coordenadas cartesianas absolutas y relativas. Las primeras absolutas, estas segundas que son con el arroba, son relativas. De esta misma manera pasamos a revisar las coordenadas polares. Entonces las coordenadas polares también se dividen a su vez en absolutas y relativas. Misma situación. Llamamos nuevamente nuestro comando línea y le digo que el punto inicial ya va a ser 50 en X, 0 en Y. 50 y 0. Y ya yo no le voy a decir una coordenada final, sino que le voy a decir la longitud de la línea que voy a dibujar y el ángulo. Recuerden que el ángulo crece en sentido antihorario. Entonces yo le digo que quiero hacer una línea de aproximadamente 70 metros le digo que quiero hacer una línea de aproximadamente 70 metros y le digo coma
que le voy a introducir un ángulo, para lo cual utilizamos la tecla que está al lado del chip izquierdo que me señala un ángulo, que voy a marcar un ángulo de 45 grados. Voy a dibujar una línea de aproximadamente 70 metros, y para cambiar ya no le digo coma para introducir otra coordenada, sino que le digo la tecla menor que, la que está al lado del chip izquierdo, y le digo que es menor que 45 grados. Con lo cual él nos dibuja la línea. Ahí tenemos las coordenadas polares, que también pueden ser absolutas o relativas, simplemente agregando la arroba. ¿Cómo? Entonces ya se lo decimos acá. Introducimos nuestro comando línea, tomamos nuestro punto inicial y le digo que mi punto final va a estar aproximadamente a 60 metros menor que 30 grados. Tenemos nuestra línea final. Y en polares sería introduciendo la arroba. Ya le digo que quiero una línea de 50 metros menor que 90 grados. Todos estos comandos los utilizaremos en un ejercicio práctico en el cual quedarán más claros. Entonces, damos por cerrado este capítulo con este conocimiento básico de las funciones, referenciándolas con respecto al eje cartesiano, y que nos permiten tener un dibujo de precisión, como les mencionaba, que es la utilidad real de este dibujo asistido por computadora. Entonces, espero que haya sido de su agrado, que hayan aprendido bastante y que lo encuentren en los usos de los que tanto hemos hablado. Y una vez con el desarrollo del curso, es bueno que vayan planteándose en sus profesiones, en su desarrollo profesional, para que les sirva el programa, y recuerden que estamos abiertos a cualquier duda ahí en el foro del curso, bien sea del contenido o de un uso específico que le quieran dar. Entonces nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias.